Durante la cena de Acción de Gracias, mi yerno sonrió con desafío. «En 3 días nos mudamos a tu nuevo apartamento», dijo. Mi hija agregó, con frialdad, «y tú terminarás en un asilo». Solo asentí, ocultando mi enojo, porque ya tenía un plan de venganza más afilado que un cuchillo de pavó. Cuando irrumpieron el domingo, sus sonrisas arrogantes se derritieron como nieve en el desierto. Creían que era un anciano débil, pero estaban equivocados. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El pavó había estado en el horno desde las 9 de la mañana. Lo había rociado con mantequilla 3 veces, tal como lo hacía Margaret, frotando suavemente hasta que la piel dorada brillaba. La mesa estaba puesta con su vajilla buena, la de los bordes azules delicados que había coleccionado durante más de 30 años de matrimonio. Había doblado las servilletas en triángulos y las había colocado cuidadosamente junto a cada plato. 3 puestos, yo, mi hija Gertrude y su esposo Cornelius. Se suponía que llegarían a las 3. A las 4:30, el puré de papas ya tenía una costra, y había recalentado las judías verdes 2 veces. Cuando finalmente tocaron la puerta, la abrí y encontré a Cornelius revisando su teléfono. Gertrude estaba detrás de él, con el rostro inexpresivo. «El tráfico estaba terrible», dijo, sin mirarme. No hubo abrazos, ni disculpas. Cornelius pasó a la sala de estar. «Vaya, qué calor hace aquí. ¿Subiste demasiado la calefacción o qué?» Cerré la puerta lentamente. Estaba a 22 grados. Como siempre. Ya estaba examinando mis muebles, pasando la mano por el respaldo del sofá. Esto es bastante anticuado. ¿Cuántos años tiene este sofá? ¿20? ¿23? Me dirigí a la cocina. La cena está lista. Solo necesito trinchar el pavó. Gertrude se dejó caer en el sofá sin ofrecer ayuda. Su teléfono se iluminó y comenzó a escribir. Cornelius se acercó a la ventana, mirando el estacionamiento de abajo. «Has estado en este lugar toda la vida, ¿verdad? 30 años, el próximo marzo hizo un sonido que podría haber sido un asentimiento». Regresé a la cocina, escuchando sus murmullos en la sala. Mis manos realizaban los movimientos familiares, cortando la pechuga y colocando la carne en la fuente. Todo se veía perfecto. Todo se sentía mal. En la mesa, Cornelius se sentó pesadamente y de inmediato tomó la botella de vino, sirviéndose una generosa copa antes de colocarla a su lado y beber largo rato. Entonces, Hudson, dijo, cortando el pavó sin esperar a que yo sirviera. «Esto está un poco seco, ¿no crees, Gertrude? Deberíamos haber ido a ese asador que te mencioné». Mi hija tomó un bocado pequeño y dejó el tenedor. «Está bien, Cornelius. Pasé toda la mañana preparando esto», dije en voz baja. «Tu madre solía hacer el relleno así». Gertrude apretó la mandíbula y volvió a su teléfono. Cornelius dominó la comida hablando de sus negocios inmobiliarios, una propiedad en Tempe que había vendido con 60.000 de ganancia, un trato comercial en mesa que se canceló. Hablaba con esa seguridad suya, gesticulando con el tenedor, explicando tendencias de mercado como si yo no pudiera entender. Cuando mencioné un caso en el que trabajé, un fraude corporativo que ayudé a desentrañar durante mis años como contable forense, él asintió distraídamente y volvió a hablar de propiedades. Lo noté tomando fotos, rápidas, con el teléfono apuntando a la sala y luego al comedor. «Para referencia», dijo cuando me sorprendió mirándolo, «el pastel de calabaza es casero. La masa la hice yo, y el relleno también». Lo llevé a la mesa con 3 tenedores y un bote de crema batida. Cornelius se recostó en su silla, brazos cruzados. «Antes del postre, necesitamos hablar de tu situación de vivienda». El aire pareció comprimirse. Coloqué el pastel en el centro de la mesa. «¿Qué situación?», pregunté. Gertrude finalmente me miró. Sacó un folleto brillante de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Sunset Valley, residencia asistida. Caras sonrientes de ancianos, calendario de actividades en jardín. Personal médico 24 horas. Papá, encontré un lugar maravilloso para ti», dijo con ese tono medido que la gente usa con los niños. «Tienen todo lo que necesitas. Estarás mucho más seguro». Mi mano se tensó sobre el tenedor. Me obligué a dejarlo suavemente y a colocar las manos en el regazo. «No necesito». Hudson, interrumpió Cornelius.
He tomado una decisión sobre tu situación. El domingo nos mudaremos a tu apartamento en North Scottsdale. ¿Lo entiendes? Es demasiado espacio para una sola persona. No tiene sentido que deambules por un condominio de 3 habitaciones cuando ni siquiera puedes subir escaleras. Podría subir escaleras perfectamente, dije. La semana pasada subí 3 pisos mientras el ascensor estaba en mantenimiento. Domingo, repitió Cornelius. Ya hice copias de las llaves cuando te ayudamos a ver la propiedad el mes pasado. Nos encargaremos de todo. Solo necesitas empacar tus pertenencias. El camión de mudanza llega a las 10 de la mañana. Gertrude no me miraba. Estudiaba el folleto, alisando los bordes con el pulgar. No lo hagas más difícil de lo necesario. Estamos haciendo lo mejor. La mesa estaba llena de los restos de mi cena de acción de gracias. El plato casi intacto de Gertrude, la copa vacía de Cornelius, la vajilla de Margaret que había sido testigo de 30 años de cenas familiares. Cuando la familia aún significaba algo. 3 días, dije lentamente. Cornelius asintió, satisfecho. Exacto. Domingo. Estaremos allí a las 10 en punto. Miré a mi hija, la miré de verdad. La forma rígida en que se sostenía, la calidad ensayada de sus palabras. Esto no era una decisión repentina. Lo habían planeado, discutido varias veces, esperando a que cerrara la escritura de mi nuevo condominio, que ya había ocurrido un mes atrás. Ya veo, dije. Se fueron antes de las 6. Cornelius ya en el teléfono, Gertrude pausando en la puerta como si quisiera decir algo más. No dijo nada. Después de que se fueron, me senté solo en la mesa. El pastel intacto, el folleto con las caras sonrientes. Lo tomé, estudié la dirección y las promesas brillantes de seguridad y comunidad. Luego fui a mi escritorio y saqué una carpeta marcada Documentos de propiedad. Mis manos estaban firmes. Tenía trabajo que hacer. La noche había sido larga. No dormí. En lugar de eso, revisé documentos hasta el amanecer. Ahora, viernes por la mañana, la luz se filtraba entre las persianas, proyectando rayas sobre la mesa del comedor. Cada papel relacionado con mi condominio de North Scottsdale estaba esparcido ante mí como evidencia en una escena del crimen. Escritura, contrato de compra, estado de cierre de la escritura, seguro de título, todo a mi nombre. Hudson Marshall Díaz, propietario único, comprado en efectivo por 485.000 de mis ahorros de retiro. Sin hipoteca, sin cofirmantes, nada ambiguo. Abrí mi computadora y accedí a mis cuentas bancarias. Cuenta corriente, 12.000, ahorros, 340.000 restantes después de la compra de la propiedad. Todo en orden. El pastel intacto seguía en la encimera. Lo deseché. Tomé el teléfono y marqué un número que había buscado una hora antes. Foster y Asociados. ¿Cómo puedo ayudarle? Soy Hudson Díaz. Necesito consultar urgentemente con el señor Raymond Foster sobre derechos de propiedad. Mi familia intenta apoderarse de mi condominio sin autorización. ¿Podría verme mañana? Puedo agendarle mañana por la mañana. ¿Las 9 le sirven? Perfecto, gracias. Colgué y marqué otro número. Kowalski Servicios Notariales. Señorita Kowalski, necesito actualizar documentos legales. Revocar poder notarial y posiblemente hacer un nuevo testamento. ¿Cuán rápido pueden atenderme? Tengo disponibilidad el lunes por la tarde. Excelente. Llamaré el lunes para agendar, después de reunirme con mi abogado. Tomé un bloc amarillo y empecé a hacer una línea de tiempo con cada interacción. Marzo de 2024. Dije a Gertrude que compraba el condominio. Septiembre de 2024. Cornelius me ayudó a ver la propiedad. Octubre de 2024. Cierre de la escritura, obtuve llaves. Octubre de 2024. Cornelius hizo copia sin permiso. Noviembre 2024. Anunciaron su plan. 5 meses de planificación, esperando el momento adecuado. La elección del Día de Acción de Gracias parecía deliberada. Un día en el que estaría vulnerable, nostálgico, rodeado de recuerdos familiares. Abrí archivos antiguos de mi carrera como contable forense.
notas de casos de fraudes, transferencias de dinero apenas por debajo de los límites de reporte, familiares que forzaban la entrega de propiedades, falsificación de firmas. Siempre el mismo patrón: aislar a la víctima, crear urgencia, presentar el robo como ayuda o cuidado. Conmigo no funcionaría. Empecé una nueva lista. Asegurar la propiedad legalmente. Proteger los activos financieros. Documentar todo. Investigar su situación. Ese cuarto punto merecía atención. La prisa de Cornelius para mudarse en 3 días sugería desesperación, presión financiera. Las personas estables no actuaban así. Fotografié todos los documentos sobre la mesa y envié copias a mi correo como respaldo. Luego tomé las llaves. El viaje a North Scottsdale tomó 30 minutos. Mi condominio estaba en un complejo moderno, con jardines desérticos y una entrada con código. Había memorizado el código. Estacioné frente al edificio y observé: 3er piso, esquina, 2 balcones, sol de la mañana calentando las paredes de estuco. Elegí este lugar cuidadosamente, tras meses de búsqueda. Margaret y yo siempre planeamos mudarnos a algo mejor al retirarnos. Ella no vivió para verlo. Visualicé a Cornelius subiendo las escaleras con la llave copiada, reclamando mi espacio como propio. El teléfono sonó a las 8 de la noche, el nombre de Gertrude en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, papi. Solo quería asegurarme de que todo esté listo para el domingo, ¿verdad? Cornelius tiene todo organizado. No tendrás que preocuparte por nada. Solo prepara tus cosas. Estás siendo razonable, ¿verdad? Me recosté en mi sillón, el que Margaret eligió en 1997. Teléfono en la oreja, la otra mano sobre el brazo gastado. Sí, Gertrude. Domingo. Dejé que la pausa se alargara. Nos vemos entonces. Papi, sé que parece repentino, pero es realmente por necesito irme. Adiós. Colgué antes de que respondiera. La copia de la escritura estaba sobre mi escritorio. La levanté, pasé el dedo por mi nombre impreso. La hoja tenía peso, oficialidad, respaldo legal detrás de cada palabra. Domingo. Cornelius esperaba entrar a mi casa con su llave copiada, su camión de mudanza y su arrogancia absoluta. ¡Que venga! Mi mente repasaba los casos antiguos. Criminales que había desenmascarado, métodos para rastrear dinero, descubrir mentiras y documentar robos con tal precisión que los jurados necesitaban menos de 1 hora para condenar. Pasé 35 años persiguiendo a personas que se creían inteligentes, que pensaban que habían cubierto sus huellas, que subestimaban al hombre tranquilo con calculadora y paciencia. No conmigo, dije en voz alta, al apartamento vacío. El sábado sería la verdadera mudanza. Puse la alarma a las 6. La cita con el abogado era a las 9. Quería tiempo para revisar todo de nuevo. Antes de dormir, pensé en la cara arrogante de Cornelius, los brazos cruzados, su discurso ensayado, su absoluta confianza. Domingo, él esperaba entrar a mi casa. Yo estaría listo, más que listo. Me permití una pequeña sonrisa fría en la oscuridad. Desperté antes de la alarma, 6 de la mañana, y mi mente ya catalogaba las tareas del día. Cita con abogado, notario, condominio. A las 7, ya vestido, revisaba notas por última vez. Todos los documentos revisados durante la noche estaban organizados en mi maletín. Pestañas de colores marcando secciones, escritura bajo azul, papeles de cierre bajo amarillo, línea de tiempo escrita a mano bajo rojo. Todo lo que Cornelius y Gertrude necesitaban ver estaba al descubierto, excepto que no lo verían. Raymond Foster me esperaba. Llegué a su oficina en el centro a las 8:50. El edificio era de ladrillo antiguo, sólido, del tipo que albergaba despachos de abogados con décadas de trayectoria. Su nombre aparecía en el directorio con letras simples: Foster y Asociados, 3er piso. La sala de espera tenía sillones de cuero y revistas legales. Una recepcionista levantó la vista y me vio mirando mi reloj. Señor Díaz, él lo espera.
Raymond Foster me recibió en la puerta de su oficina. Un hombre de unos 50 años, cabello gris acero, corto, con un apretón de manos firme, pero natural. Su oficina olía a libros viejos y café. Adelante, cuénteme qué sucede. Extendí los documentos sobre la mesa de conferencias con precisión, primero la escritura, luego el estado del escrow, después mi línea de tiempo. Mientras hablaba, me escuchaba sin interrumpir, sin emitir ruidos de compasión, sin ofrecer palabras de consuelo, solo atención plena. Cuando terminé, tomó la escritura y la examinó detenidamente. Señor Díaz, dejemos algo claro. Esta propiedad es legalmente suya. Su hija y su yerno no tienen ningún derecho. Si intentan ingresar sin su permiso, eso constituye allanamiento de morada. Podemos solicitar órdenes de restricción si es necesario. Dejó la escritura sobre la mesa. La copia de la llave es preocupante. Debemos eliminar esa vulnerabilidad de inmediato. He trabajado 35 años investigando explotación financiera de personas vulnerables, dije. He testificado en tribunales contra familiares que hicieron exactamente lo que mi hija intenta. Nunca imaginé estar de este lado de la historia. No es así, dijo él, acercando un bloc de notas y comenzando a escribir. Redactaré hoy mismo una carta de cese y desistimiento. La tendrá esta noche. Mañana, cuando lleguen, se la entrega. Sin discusiones, sin explicaciones. Solo la carta y la puerta cerrada. Me miró fijamente. ¿Podrá hacerlo? Manténgase firme. Puedo hacerlo. Hizo 3 llamadas mientras yo permanecía sentado. Primero, a la oficina del registro del condado, confirmando mi escritura. Luego, a un cerrajero de confianza, explicando que necesitaba servicio urgente el fin de semana. Por último, a una empresa de seguridad, describiendo la instalación de cámaras en una propiedad residencial. Le entregué un cheque de $5,000. Mi mano no tembló. Esto no era un gasto, era una inversión. Recibirá noticias mías esta noche, dijo Foster en la puerta. Revise su correo alrededor de las 6. La carta estará allí. La oficina de la notaría estaba en un pequeño centro comercial cerca de Camelback Mountain. Pequeña, eficiente, con paredes llenas de certificados. Silvia Kowalski debía tener unos 60 años, cabello gris recogido, gafas de lectura en cadena. Señor Díaz, pase. El Nuevo Testamento tomó 20 minutos de lectura minuciosa. Revisé cada línea antes de firmar. Kowalski me observaba sin prisa, con la pluma lista. He notarizado muchos documentos como este, señor Díaz, dijo. Situaciones familiares que se complican. Aplicó su sello con precisión, dejando su impresión en el papel. Este testamento será válido. Asegúrese de que su abogado tenga una copia. Espero que no llegue a necesitarse en un juicio testamentario, pero si llega, sus intenciones quedarán cristalinas. Me entregó el documento en una carpeta protectora. Le agradecí y salí. El viaje hasta North Scottsdale tomó 35 minutos. Mi condominio estaba exactamente igual que el día anterior. Estuco moderno, paisaje desértico, unidad de esquina en el 3er piso captando la luz de la tarde. Pero hoy, profesionales lo transformaban en algo más, una fortaleza. Primero llegó el cerrajero, un hombre robusto de unos 40 años, con una caja de herramientas que parecía pesar 25 kilos. Estos son cerrojos de grado comercial, explicó mostrando el hardware. Nadie pasará sin equipo especializado. Las llaves antiguas de Cornelius fueron arrojadas a su caja de herramientas. Ahora eran inútiles. Demostró el nuevo mecanismo. Cerraduras sólidas, firmes, sin margen de error. Yo mismo probé cada una vez, 2 veces, 5 veces. Las llaves copiadas eran metal inútil. Después llegó el técnico de la empresa de seguridad, joven, eficiente, subiendo a la escalera para instalar cámaras en la entrada. Activadas por movimiento, explicó. Los registros van a la nube. Podrá ver las imágenes desde su teléfono.
Me mostró la aplicación. La transmisión en vivo ya estaba activa. Cualquiera que se acercara a mi puerta lo sabría. Permanecí en la sala vacía, viendo cómo trabajaban. La luz del sol atravesaba las ventanas que había elegido. Cada piso, cada habitación, cada rincón comprado con mi esfuerzo. Mi hogar. Mío. De regreso en mi apartamento esa noche, abrí la computadora. Correo de Foster, exacto a las 6, adjunto. La carta de cese y desistimiento tenía 3 páginas, denso lenguaje legal que resumía un mensaje: aléjense o enfrentarán acciones legales. Imprimí la carta y la puse en un sobre. Luego cambié todas mis contraseñas, cuentas bancarias, portafolio de inversiones, correo, servicios, cada una con combinaciones complejas, registradas en un cuaderno que guardé bajo llave. Rebocé el poder notarial que había dado a Gertrude años atrás tras la muerte de Margaret. Foster había incluido el formulario en su correo. Lo imprimí, firmé y escaneé de vuelta. Otra vulnerabilidad sellada. El teléfono vibró. Mensaje de Gertrude. Nos vemos mañana, papá. 10. Ten tus cosas listas. No respondí. El sobre con la carta de Foster estaba sobre la mesa de entrada. Mañana, Cornelius llegaría con su camión de mudanza y sus llaves robadas. Que lo intenten. Que llamen, que toquen. Coloqué el sobre a la vista y caminé a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Phoenix, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su esposo empacaban, confiados, desprevenidos. No sonreí. Aún no sentía triunfo. Solo preparación. Una noche más. El domingo llegaría, y con él, la primera confrontación real. Las nuevas cerraduras ya estaban probadas, las cámaras grabando, la carta de Foster en mi bolsillo mientras conduje hacia North Scottsdale. 7:30 de la mañana, carreteras casi vacías, sol todavía bajo. Quería estar allí primero, esperando. El estacionamiento del condominio estaba tranquilo. Me estacioné cerca de la entrada, recorrí cada habitación, revisé ventanas, cerraduras, ángulos de cámara, todo seguro, todo mío. A las 9:40 me posicioné dentro de la puerta principal. La transmisión de las cámaras se mostraba en mi teléfono. Pasillo vacío, puertas del elevador, entrada a la escalera. Observé, esperé. 9:58 el elevador se abrió. Cornelius salió primero, Gertrude detrás. Él llevaba una carpeta y un polo, como si fuera una transacción de negocios. Ella ya escribía en su teléfono, como si nada. Avanzaron hacia mi puerta con certeza absoluta. Cornelius sacó su llave copiada, la introdujo en la cerradura, giró. Nada. Intentó de nuevo, movió la llave, empujó la puerta. El cerrojo resistió. Esta llave no funciona. Confusión en su rostro. ¿Cambiaste las cerraduras? El entendimiento llegó lentamente, luego de golpe. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Qué es esto, Hudson? Teníamos un acuerdo. Su voz se elevó, resonando en el pasillo. Tenemos un camión lleno de cosas. No puedes hacer esto. Abrí la puerta 6 centímetros. La cadena sostenía firme. ¿Qué hacen aquí? Dejé que el silencio hablara. No recuerdo haberlos invitado. No recuerdo haber aceptado nada. Gertrude avanzó un paso. Papá, esto es cruel. Hicimos planes. Renunciamos a nuestro contrato de arrendamiento. ¿Dónde se supone que vayamos? Saqué mi teléfono, toqué la pantalla y lo sostuve frente a ellos. Escuchen cuidadosamente, dije. Esto es lo que pasó en Acción de Gracias. La voz de Cornelius salió del altavoz. Hudson, he tomado una decisión sobre tu situación. El domingo nos mudaremos a tu propiedad en North Scottsdale. Mi voz tranquila. 3 días. La de Gertrude. No lo compliques más de lo necesario. Detuve la reproducción. Ustedes anunciaron, decidieron, nunca preguntaron. Cornelius se ruborizó. Esto es ilegal.
No pueden expulsarnos de nuestra propiedad. Llamaré a mi abogado. Los demandaremos por todo. Se van a arrepentir, viejo. Saqué el sobre de Foster de mi bolsillo, lo abrí con deliberada lentitud y lo sostuve para que pudieran leer el membrete. Foster y Asociados, terminología legal y letras en negrita. Intenten demandarme. Llamen a quien quieran. Esta es mi propiedad. No tienen reclamo, derecho ni permiso. La carta lo explica todo. El contacto de mi abogado está al final. Se van ahora o llamo a la policía por allanamiento. Cornelius lo agarró, hojeó la primera página con la mandíbula apretada. ¿Allanamiento? ¿Allanamiento? Eso sí que es rico viniendo de ti. La voz de Gertrude cambió, más aguda y desesperada. No puedes desechar a tu propia hija. Después de todo, mamá estaría avergonzada de ti. Esa sí me llegó. Por un instante sentí la ausencia de Margaret, el vacío que dejó su muerte. Pero luego pensé en los platos de acción de gracias, la comida preparada con amor, la mueca de Cornelius ante el pavo seco. Tu madre les enseñó mejor que esto, dije en voz baja. No la uses para justificar lo que hicieron. Cerré la puerta. El cerrojo sonó con final satisfactoria. A través de la transmisión de las cámaras, los observé, continué para mí mismo. Cornelius gesticulaba, gritaba algo que no pude escuchar. Gertrude tiraba de su brazo intentando calmarlo. Él la rechazaba, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, volviendo a golpear mi puerta 3 veces. No respondí. Solo observé. Gertrude dijo algo cortante. Pude ver que la palabra vete escapó de sus labios. Cornelius señalaba la puerta, luego a ella, luego otra vez la puerta. Su rostro pasó de rojo a casi púrpura. Una vecina abrió su puerta 2 unidades más abajo, vio el alboroto y se retiró rápidamente. Eso pareció hacer efecto en Gertrude. La sujetó del brazo otra vez, más fuerte. Tras 5 minutos de rabia de Cornelius contra mi silencio y el cerrojo, finalmente se fueron. Las puertas del elevador se cerraron detrás de ellos, cortando cualquier palabra final que Cornelius pudiera gritar. Miré por la ventana hacia el estacionamiento. 3 pisos más abajo, su camión de mudanza UAUL dominaba el espacio, ocupando 3 lugares, el logo naranja y blanco brillante bajo el sol de la mañana. Lo habían rentado, empacado, conducido hasta aquí esperando triunfo, esperando descargar sus vidas en mi casa. Ahora subieron al sedán de Gertrude, estacionado a un lado. Incluso desde el 3er piso, veía los brazos de Cornelius gesticular salvajemente. Gertrude se cubría el rostro con las manos, hombros temblando. Lloraba o reía, no lo sabía. Se marcharon, dejando el camión abandonado como su plan. La confrontación duró unos 15 minutos. 3 días de planificación, demolidos en un cuarto de hora. Miré mi teléfono. Las cámaras habían capturado todo. Su llegada, el intento fallido de la llave, la entrega de la carta legal, sus amenazas, frustración creciente, eventual retirada. Reenvié el vídeo a Foster con un breve mensaje. Domingo según lo esperado, vídeo adjunto. Su respuesta llegó en minutos. Excelente documentación. Guarde todo. Múltiples copias. Se reagruparán e intentarán de nuevo. Esté listo. Tenía razón. Esto no había terminado. Era solo la primera batalla, la apertura de un conflicto más largo. Necesitaba entender qué los llevó a tal desesperación, la urgencia de Cornelius, el plazo de 3 días, la traición de Gertrude. Algo más profundo los empujaba, probablemente presión económica. En mi experiencia, movimientos desesperados como este siempre tenían que ver con dinero. El lunes comenzaría a investigar las finanzas de Cornelius, cuentas bancarias, informes de crédito, transacciones inmobiliarias, todo a lo que pudiera acceder legalmente a través de registros públicos y bases de datos profesionales. Mi red de contabilidad forense no desapareció con mi retiro. Los contactos permanecían. El acceso permanecía. El conocimiento, sin duda, también.
Había investigado criminales financieros durante 35 años. Rastreado malversadores, estafadores, operadores de esquemas Ponzi. Encontrado activos ocultos, seguido el dinero a través de empresas ficticias, reconstruido crímenes financieros desde evidencia fragmentaria. Ahora investigaría a mi yerno. El sol se elevaba sobre Scottsdale, entrando a raudales por mis ventanas sin cortinas. El camión Uaul permanecía abandonado abajo, brillante naranja sobre el gris del asfalto. En algún lugar de Phoenix, Cornelius y Gertrude se reagruparían, llamando a abogados, llamando a familiares para contar su versión, tal vez simplemente sentados en shock al ver su certeza colapsar por completo. Pero yo también planeaba, estrategizaba, me preparaba para lo que viniera, con 35 años de ventaja en este juego. Me levanté, sacudí el polvo de los pantalones e inspeccioné mi condominio una vez más, cada habitación, cada cerradura, cada cámara. Todo seguro, documentado, listo. Esta era mi casa, solo mía, y tenía la intención de mantenerla así. El resto del domingo transcurrió en silencio. Me quedé en el condominio hasta la noche, luego regresé a casa. Lunes por la mañana, hice café y me senté en mi escritorio, sabiendo que el próximo movimiento sería suyo. No tuve que esperar mucho. Había enviado a Foster el vídeo de las cámaras el domingo por la noche. Su correo del lunes por la mañana fue breve. Excelente documentación. Espere contraataques en los próximos días. Tenía razón. Miércoles por la tarde, 4 de diciembre, alguien golpeó la puerta de mi apartamento. Golpes persistentes. No agresivos, pero urgentes. Miré por la mirilla. Gertrude estaba sola en el pasillo, máscara corrida dejando rayas negras por sus mejillas, pañuelos apretados en una mano. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. En cambio, salí al pasillo, dejando la puerta casi cerrada detrás de mí. Distancia física, distancia emocional. Papá, por favor, su voz se quebró al pronunciar la palabra. No tenemos a dónde ir. Nuestro arrendador ya nos dio aviso de 30 días. Cornelius ha estado. Había problemas que yo desconocía. Deudas. Serias deudas. Se limpió la cara con el pañuelo, dejando más manchas de las que quitó. Soy tu hija. ¿Eso no significa nada para ti? Necesitamos ayuda. Solo déjanos quedarnos temporalmente en el condominio, unos meses, mientras resolvemos nuestras cosas. Observé su actuación con distancia, los silencios calculados, las menciones estratégicas a la familia y a la hija. En mi carrera, había investigado casos en los que familiares manipulaban a ancianos vulnerables de esta manera, llorando a pedido, usando los lazos de sangre como palanca. Viniste a la cena de acción de gracias con este plan ya hecho, dije. Anunciaste que tomarías mi casa y me pondrías en una residencia. No pediste ayuda. Intentaste llevarte lo que no te pertenecía. Dejé que el silencio se prolongara. Si tienes problemas financieros, es lamentable, continué, pero eso no te da derecho a mi propiedad. Sus lágrimas se detuvieron. Así, de golpe, su rostro cambió, se endureció. Me estás castigando por casarme con Cornelius. Nunca te ha gustado. Esto es venganza, su voz subió. Cometí un error, ¿vale? Dijo con voz más alta, pero sigo siendo tu hija. Se supone que debes perdonar a la familia. La familia no traiciona a la familia, respondí. Ahora tienes que irte. Di un paso atrás y entré de nuevo a mi apartamento. No vuelvas a venir aquí a menos que seas invitada. Cerré la puerta y escuché sus pasos retroceder por el pasillo durante un minuto antes de desaparecer. El lunes siguiente, 8 de diciembre, llegó un correo certificado. Firmé la recepción en la puerta, lo llevé a mi escritorio y lo abrí con cuidado. Membrete de Broxtone Legal Services, papel barato, logo difuminado. La carta exigía que cumpliera con mi promesa verbal de transferir la propiedad en North Scottsdale a Cornelius y Gertrude en un plazo de 30 días. Tomé fotografías desde varios ángulos, documentando todo, luego lo escaneé y lo envié a Foster.
Su respuesta llegó en menos de una hora. Esto es amateur, Hudson. Broxtone Legal opera desde un minimal. Esta carta no tiene peso legal. Promesas verbales sobre bienes raíces, la ley exige contratos escritos. Mañana responderé y cederán. Un segundo correo siguió. Pero esto nos dice algo. Están tan desesperados que intentarán cualquier cosa. Escribí de vuelta. Las personas desesperadas son peligrosas. Necesito entender qué les está pasando realmente. ¿Qué los impulsa? Eso me puso a pensar, a investigar, a hacer lo que mejor sabía hacer. El 15 de diciembre, me senté frente a mi computadora y abrí la base de datos del registro del condado de Maricopa. Registros públicos. Cualquiera podía acceder, pero yo sabía mejor dónde mirar y qué buscar. Ingresé el nombre completo de Cornelius, Cornelius James Wright. Los registros aparecieron en pantalla, transacciones de propiedades, hipotecas, y allí, en rojo, un gravamen fiscal federal presentado 8 meses atrás, $47,000 adeudados al IRS. Seguí investigando y encontré un segundo préstamo hipotecario, un home equity loan tomado en marzo, $215,000. Abrí una hoja de cálculo y empecé a registrar todo, fechas, montos, acreedores, cruzando registros de propiedad con demandas judiciales, construyendo una línea de tiempo de colapso financiero. 2 propiedades compradas el año pasado, ambas vendidas con pérdidas en menos de 6 meses. Pérdidas totales, $85,000. 3 sentencias de tarjetas de crédito, entre $8,000 y $15,000. El panorama se aclaró. Cornelius Wright estaba financieramente ahogado, y probablemente Gertrude no conocía la magnitud de la situación. Ese préstamo sobre la vivienda, tomado en silencio la primavera pasada, sugería que lo había ocultado a ella, necesitaba dinero rápido, actuó sin total transparencia. El gravamen fiscal había sido presentado en abril. Para acción de gracias, estaban desesperados, no codiciosos. Desesperados. No querían vivir en mi condominio, querían venderlo, usar mi capital de $485,000 para saldar las deudas de Cornelius y luego enviarme a una residencia donde no podría objetar ni interferir. Imprimí todo, creando un dossier de 43 páginas con registros públicos que documentaban la catástrofe financiera. Mientras organizaba las hojas, sonó mi teléfono. Foster. Los abogados del minimal enviaban respuesta. Se retiran de representar a tu hija y su esposo, dijo. Sin explicación, solo un aviso breve. Se les acabó el dinero para la retención. Supongo, dije. ¿Cómo va tu investigación? Completada. Cornelius está en bancarrota en todo, excepto en los registros legales, gravámenes fiscales, deudas enormes, malos negocios inmobiliarios. Necesitaba mi condominio para salvarse. Foster guardó silencio un momento. Esa información es poder, pero ten cuidado cómo la usas. Lo haré, respondí. Miré el dossier en mi escritorio, 43 páginas de munición. El conocimiento era poder. Y ahora lo sabía todo. La pregunta era, ¿qué hacer con él? ¿Esperar su próximo movimiento o hacer uno propio? Pensé en las lágrimas de Gertrude en el pasillo. Desesperación real mezclada con manipulación aprendida. Estaba en problemas, casada con un hombre que probablemente le había mentido sobre mucho más que finanzas. Una parte de mí, la parte de padre que recordaba a la niña que subía a mi regazo con sus libros, quería ayudarla. Pero la otra parte recordaba Acción de Gracias, la frialdad, el folleto de Sunset Valley, la certeza de su voz. Si estás sin hogar, eso es culpa de Cornelius, no mía. Elegiste quedarte con él después de enero, después de conocer la verdad. Esas son tus decisiones. Decidí esperar. No usar la información todavía, solo tener la lista, porque Foster tenía razón, las personas desesperadas eran peligrosas, y Cornelius estaba desesperado de maneras que Gertrude ni siquiera conocía. Eso lo hacía impredecible, y los oponentes impredecibles requerían manejo cuidadoso. Archivé el dossier en mi escritorio, lo cerré con llave y me preparé la cena.
Mañana decidiría el siguiente paso. Esta noche solo necesitaba pensar. Afuera de mi ventana, Phoenix se extendía bajo el atardecer de diciembre. En algún lugar, Cornelius planeaba. Gertrude lloraba. Se estaban quedando sin opciones y yo tenía toda la información necesaria. La ventaja era mía. La pregunta era cómo usarla. Envié la invitación a finales de diciembre. 3 semanas para dejar que se preguntaran qué significaba una posible resolución. 3 semanas para que su situación financiera empeorara. 3 semanas para que creyeran que finalmente estaba dispuesto a negociar. La nota era breve. Estoy dispuesto a hablar de su situación. Vengan a mi apartamento el 10 de enero a las 2, ambos. Llegaron exactamente a las 2. Observé por la mirilla cómo se acercaban. Cornelius con camisa de botones y pantalón, intentando lucir profesional. Gertrude lucía agotada, ojeras, cabello recogido apresuradamente. Abrí la puerta. Pasen. Entraron cautelosos, intercambiando miradas. Había dispuesto mi sala como un salón de reuniones, mi silla al frente, 2 sillas frente a mí, con una mesa de café en medio. Sobre la mesa coloqué 3 carpetas manila idénticas, gruesas, llenas de documentos. Siéntense, dije. Los ojos de Cornelius se fijaron inmediatamente en las carpetas. Reconoció la formalidad, la preparación, las carpetas dispuestas como evidencia en una declaración. Esto no era reconciliación. Era otra cosa. Papá, gracias por acceder a reunirte, empezó Gertrude, con voz vacilante pero esperanzada. Hemos tenido tiempo para pensar. No los invité aquí para escuchar disculpas, interrumpí. Abrí mi carpeta, las páginas ya marcadas con pestañas de colores. Los invité para mostrarles algo. Deslicé el primer documento sobre la mesa. Gravamen fiscal federal, Cornelius James Wright, $47,000. Fecha claramente visible. Esto se presentó en abril, dije con calma. Registro público disponible para quien sabe dónde buscar. El rostro de Cornelius palideció, pasando de un bronceado saludable a gris ceniza en segundos. Gertrude tomó el documento, confundida. ¿Qué es esto? Tu esposo le debe al IRS $47,000, dije con naturalidad. Desde hace 8 meses, desde abril. Cornelius empezó a hablar, pero ya estaba deslizando otro documento. Este es el Home Equity Loan que tomaste en marzo, $215,000 contra tu casa. También registrado públicamente en el condado. Las manos de Gertrude temblaban mientras hojeaba el documento, pasando rápidamente a la página de firmas. Su firma no estaba. Solo la de Cornelius. Marzo pasado. Hablamos de nuestras finanzas en marzo. Dijiste que todo estaba bien. Dijiste que estábamos en buena situación. Mentiste, su voz se elevó, tensa. Cornelius se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. ¿Cómo te atreves a investigarme? No tenías derecho. Esto es acoso. Reportaré los registros públicos. Lo interrumpí, voz fría y firme. Los gravámenes fiscales son públicos. Los registros hipotecarios son públicos. Las transacciones de propiedad son públicas. Todo lo que encontré, cualquiera podría encontrarlo. Cualquiera con acceso a Internet y un nombre. Mis 35 años como contador forense me enseñaron exactamente dónde buscar. Deslicé la tercera pila de documentos sobre la mesa, dejando que se desplegaran un poco. Transacciones de propiedad, precios de compra y venta, pérdidas resaltadas en amarillo. Perdiste $85,000 en malos negocios inmobiliarios el año pasado. Las deudas fiscales, el préstamo oculto, las sentencias de tarjetas de crédito. Estás financieramente ahogado. Por eso querías mi condominio, no para vivir, sino para venderlo y saldar tus deudas con mi capital, mientras me mandabas a una residencia donde no podría objetar ni intervenir. Gertrude hojeaba los papeles ahora, manos temblorosas. ¿Es cierto? ¿Todo esto es cierto? Cornelius no respondió.
Su mandíbula trabajaba, músculos tensos. Respóndeme. ¿Planeaste vender mi condominio? ¿Mentiste sobre todo? Necesitábamos ese dinero, explotó Cornelius, su voz rebotando en las paredes. Todo se estaba desmoronando, y tú eras inútil, solo gastando en tus clases de cerámica, almuerzos y compras. Y tu padre tenía esta propiedad sin usar. Y él es viejo, Gertrude. No necesita tanto espacio. No necesita. Salgan. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí de par en par. Ambos. Esta reunión ha terminado. Cornelius agarró los documentos de la mesa, arrugándolos en sus manos. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Qué has ganado? Esto no ha terminado, viejo. Esto está lejos de terminar. Cornelius, basta, dijo Gertrude, intentando detenerlo, pero él la sacudió violentamente. No, ya terminé con esto. Con su superioridad. Con sus juegos. Ya terminé con él actuando como si fuera mejor que todos. Quiere guerra. La tendrá. Se dirigieron hacia la puerta. Cornelius a la cabeza, Gertrude mirando hacia atrás con algo que no supe interpretar. Confusión, traición, dolor. Gertrude, dije mientras cruzaban el umbral. Tal vez quieras revisar tu propio informe de crédito. Sospecho que encontrarás sorpresas que Cornelius no te contó. Se detuvo a mitad de paso, me miró, luego siguió a Cornelius por el pasillo. Cerré la puerta y escuché su discusión continuar afuera, voces elevadas, acusaciones cruzadas. Duró varios minutos, una pelea completa en mi pasillo antes de que finalmente se marcharan. Regresé a la sala, reuní las copias de documentos que había guardado, las archivé en mi escritorio. La reunión había salido exactamente como planeé. Mejor aún, el shock de Gertrude había sido genuino. La traición que sentía, no hacia mí, sino hacia Cornelius, era profunda. Había abierto una brecha en su matrimonio, en su alianza contra mí. Nunca confiaría completamente en él. La duda los corroería. ¿Sería suficiente para separarlos? No lo sabía todavía, pero había plantado la semilla, y la duda es corrosiva, especialmente en un matrimonio ya tensionado por la catástrofe financiera. Esa noche hice una cena simple y tranquila, pasta con verduras, un vaso de agua. Mientras comía, el teléfono vibró con un mensaje de Gertrude, solo 2 palabras. Lo siento. Lo miré largo rato. ¿Se disculpaba por acción de gracias? ¿Por Cornelius, por elegirlo sobre mí, por ella misma? ¿Importaba siquiera ahora? Escribí una respuesta, la borré. Escribí de nuevo, borré otra vez. Finalmente, me decidí por 5 palabras. Los hechos importan más que las palabras. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa, observando si respondía. No lo hizo. El lo siento no era suficiente. No, aún no. Quizá nunca. Demasiado había pasado. Demasiada traición. Pero ese mensaje me dijo algo importante. La brecha estaba funcionando. Ella cuestionaba sus elecciones, cuestionaba a Cornelius. Eso era un comienzo. Ahora debía esperar y ver cómo reaccionaría Cornelius al ser expuesto, humillado, revelado como mentiroso, no solo conmigo, sino con su propia esposa. Los animales acorralados son peligrosos, y lo había arrinconado sin escapatoria fácil. Había vuelto a enfrentar a su esposa contra él, expuesto sus fracasos, destruido su credibilidad. No lo aceptaría en silencio. Hombres como Cornelius, que construyen su autoimagen en la confianza y el éxito, no manejan bien la humillación. Retaliaría. La única pregunta era cómo. Enero transcurrió en frío silencio. Sin llamadas, sin visitas, sin mensajes más allá de ese único lo siento. Mantuve mis rutinas, caminatas matutinas, café en la tienda de la esquina, llamadas semanales con Foster para revisar cualquier novedad. No hubo ninguna. El silencio era como el ojo de una tormenta. El 14 de febrero, el golpe a mi puerta fue tentativo, no agresivo. Miré por la mirilla,
Gertrude sola. No, Cornelius. Lucía exhausta, cabello desordenado, sin maquillaje, ojeras marcadas. En la mano, un sobre blanco. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar inmediatamente. ¿Qué quieres? Papá, no vine a pelear. Solo, extendió el sobre. Necesito ayuda. Lo tomé. Aviso de 3 días para pagar o desalojar. Monto de renta, $5,600. 2 meses de atraso. Revisé mi crédito como me dijiste, dijo, voz apagada, derrotada. Hay deudas por todas partes. Tarjetas que no sabía que abrió, préstamos a nombre de los dos. $43,000 en tarjetas de crédito. Nunca lo vi. Me estoy ahogando, y no sé nadar. Me hice a un lado. Entró y se sentó en la misma silla que ocupó en enero. Pero esta vez su postura era diferente. Más pequeña. Desesperación genuina, no actuación. Siento que estés en esta situación, dije, y lo decía en serio. De verdad. Pero estuviste junto a Cornelius en Acción de Gracias y me dijiste que me mandarías a una residencia mientras tomabas mi propiedad. No viniste a pedirme ayuda entonces. Viniste a tomar. Dejé que las palabras calaran. Tienes 37 años, Gertrude. Eres adulta. Debes manejar tus propios problemas. Cometí un error. Ahora lo sé. Veo lo que es. Sus manos se entrelazaban en su regazo. Pero sigo siendo tu hija. ¿Eso no cuenta para nada? Pausa. No pido mucho. Solo lo suficiente para no quedarnos sin hogar. Caminé hacia la ventana, mirando el estacionamiento. Una parte de mí, la parte de padre que recordaba enseñarle a andar en bicicleta, enseñarle a manejar, quería escribir ese cheque, quería salvarla. Pero recordé el folleto de Sunset Valley, la frialdad en su voz, como evitaba mi mirada. Si está sin hogar, eso es culpa de Cornelius, no mía. Elegiste quedarte con él después de enero, después de conocer la verdad. Esas son tus decisiones. Me giré hacia ella. Espero que encuentres una solución, pero no vendrá de mí. Se fue sin discutir. Observé por la ventana cómo caminaba hacia su coche. Se sentó al volante varios minutos antes de arrancar. Por un momento dudé de mi decisión. Luego, negué con la cabeza y volví a mi rutina. Una semana después, llegó la carta certificada. Arizona Department of Economic Security, División de Servicios de Protección al Adulto. Firmé con un presentimiento inquietante. Se había presentado una queja cuestionando mi capacidad mental. Un trabajador social realizaría una visita domiciliaria. Llamé de inmediato a Foster. Esto es una opción nuclear de Cornelius, dijo. Las investigaciones de servicios de protección al adulto son serias. Si le creen, podrían solicitar tutela de emergencia. Pero esta denuncia es una represalia evidente. Hizo una pausa. Solo sé tú mismo durante la evaluación. Muestra tu competencia financiera. Todo saldrá bien. ¿Cuándo vendrán? Normalmente, dentro de una semana después del aviso. Pasé los siguientes 5 días preparándome. Organicé todos los documentos financieros en carpetas claramente etiquetadas. Preparé una línea de tiempo escrita del conflicto familiar con evidencia de respaldo. Limpié a fondo mi apartamento, aunque ya estaba impecable. Me aseguré de que todo demostrara competencia, independencia y claridad mental. El 28 de febrero, Patricia Moreno llegó, una mujer profesional de unos 40 años, con un portapapeles en la mano y formularios de evaluación visibles. Vestía de manera casual de negocios y tenía una mirada amable pero evaluadora. Señor Díaz, necesito hacerle algunas preguntas estándar. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Quién es el presidente actual? ¿Puede decirme por qué cree que alguien presentó esta denuncia? Hoy es 28 de febrero de 2025, respondí. La denuncia fue presentada por mi yerno, Cornelius Wright, como represalia por mi negativa a transferirle la propiedad. Aquí tiene la documentación de nuestra disputa.
la carta de cese y desistimiento de mi abogado, el vídeo de seguridad de cuando intentó forzar la entrada y los registros financieros que demuestran que soy completamente autosuficiente. Le entregué la primera carpeta. Ella la tomó, levantando ligeramente las cejas. Durante 90 minutos realizó su evaluación. Me pidió contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7, recorrió mi apartamento, tomó nota de la limpieza, organización y seguridad, revisó mis estados bancarios, lista de medicación, plan de comidas. Finalmente, se sentó en el sofá y dejó el portapapeles sobre la mesa. Señor Díaz, usted es claramente competente. Llevo 12 años en este trabajo. Es una de las personas más claramente competentes que he evaluado, dijo mientras anotaba en su formulario. Esta denuncia es un ejemplo clásico de abuso financiero hacia personas mayores. No se trata de que usted sea incompetente, sino de alguien intentando crear una apariencia de incompetencia para acceder a sus bienes. Recomendaré el rechazo inmediato y marcaré esto como una presentación maliciosa. Un alivio me recorrió el cuerpo, pero mantuve la expresión neutral. Gracias, dije. Lamento que esté pasando por esto, agregó. Los conflictos familiares son los más difíciles, pero usted lo está manejando perfectamente. Documentación, representación legal, manteniendo su independencia. Después de que se fue, llamé a Foster para informarle el resultado. Excelente, dijo. Su informe se presentará hoy y APS cerrará el caso. Pero, Hudson, esto nos indica que Cornelius está escalando, usando los sistemas gubernamentales como arma. Eso es señal de desesperación. ¿Cuál será su próximo movimiento? No lo sé, pero las personas desesperadas no se detienen. Se empeoran. Colgué y me quedé en la ventana nuevamente. En algún lugar, Cornelius se estaba volviendo más desesperado, más acorralado, más peligroso. La tormenta que percibí en enero se estaba formando, y sentía que lo peor todavía estaba por venir. Una semana después del cierre del caso por APS, pensé que tal vez Cornelius finalmente se había rendido. Me equivoqué. El mensaje amenazante de febrero había sido la señal de advertencia. Marzo trajo la tormenta real. Empezó un martes por la noche, alrededor de las 8. Estaba leyendo en mi sala cuando alguien comenzó a golpear mi puerta. No era un golpe suave, eran golpes violentos. Hudson, abre esta puerta. Ábrela. La voz de Cornelius era tan fuerte que las puertas de los vecinos se abrían en el pasillo. No me acerqué a la puerta. En su lugar, tomé mi teléfono y marqué al 911. Aquí Hudson Díaz, en 2847 East Mcedow Road, apartamento 304. Mi yerno está en mi puerta haciendo amenazas. Tengo un historial de conflictos con él. Necesito asistencia policial. Los golpes continuaron. ¿Crees que puedes arruinar mi vida? ¿Crees que puedes volver a mi esposa en mi contra? Esto es culpa tuya. Todo es culpa tuya. La operadora permaneció en línea conmigo. Los oficiales llegarán en 7 minutos. Quédese adentro. No abra la puerta. Escuché las voces de otros residentes en el pasillo, diciéndole a Cornelius que se fuera. Alguien amenazó con llamar a la policía a ellos mismos. Eso pareció calmar su furia. Los golpes se detuvieron. Escuché pasos alejándose. Cuando la policía llegó 6 minutos después, Cornelius había desaparecido. 3 vecinos dieron declaración confirmando su comportamiento. Los oficiales tomaron mi reporte, fotografiaron mi puerta. Un golpe había dejado una pequeña abolladura y elaboraron un informe del incidente. Debería considerar una orden de restricción, sugirió uno de los oficiales. Este tipo de escalada normalmente no se detiene sola. A la mañana siguiente llamé a Foster. Es hora, dije. Prepararé la petición hoy, con el informe policial, el historial de la denuncia ante APS y toda la documentación de los enfrentamientos previos. Tenemos suficientes fundamentos. La audiencia para la orden de restricción se programó para el 15 de marzo. $350 de presentación valió cada centavo. 2 días antes de la audiencia,
Gertrude llamó. Papá, necesito que sepas que lo voy a dejar. No dije nada. Esperé. Debería haberme ido en enero, después de que me mostraste la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de admitir que cometí un error terrible. Su voz ahora era distinta, más clara, firme. ¿La noche que Cornelius fue a tu apartamento? La noche que vino la policía, él volvió a casa furioso. Me culpó. Dijo que si no te hubiera contado sobre el desalojo, nada de esto habría pasado. Como si yo hubiera causado su colapso financiero, sus mentiras, todo. ¿Dónde estás ahora? En el sofá de un amigo. Tomé lo que pude y me fui mientras él estaba en el trabajo. Estoy presentando la demanda de divorcio la próxima semana. Eso era un paso importante. Sé que no confías en mí. Sé que lo destruí. Pero quiero que sepas que terminé con él. Estoy harta de ser manipulada y engañada. Conseguiré un trabajo, encontraré un lugar propio, reconstruiré mi vida sola. Lo escucho, dije con cuidado. Las acciones importan más que las palabras, Gertrude. Si hablas en serio, demuéstralo con tus hechos, no con lo que dices. Lo haré. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, queriendo creerle, pero sin poder del todo. La confianza debe reconstruirse, no declararse. La audiencia de la orden de restricción fue breve. Foster presentó todas las pruebas: el enfrentamiento de Acción de Gracias, el incidente del domingo en el condominio, la denuncia ante APS, el reciente episodio de golpes en la puerta con informe policial. El patrón era claro. Cornelius no se presentó ni envió representante. El juez otorgó la orden, distancia mínima de 100 yardas. Sin contacto directo ni indirecto. Violarla significaba arresto inmediato. Esto es una herramienta, no un trofeo, me recordó Foster. Proporciona protección legal, pero las órdenes de restricción a veces enfurecen más a las personas. Mantente alerta. Conduje a casa con la copia certificada de la orden, sintiendo alivio, pero también inquietud. La protección legal era buena, pero Foster tenía razón. Acababa de humillar a Cornelius otra vez, despojándolo de más control. Esa tarde, mi teléfono sonó. Gertrude nuevamente. Presenté los papeles del divorcio hoy. Número de caso de V2025-03107. Te envío foto del recibo de presentación. La foto llegó, sello oficial del tribunal, su nombre y el de Cornelius. Fecha de presentación, 18 de marzo de 2025. También voy a presentar una queja ante el Departamento de Bienes Raíces de Arizona, dijo. Por la conducta de Cornelius durante toda esta situación, usando su posición de forma poco ética, copiando llaves sin autorización, representación fraudulenta sobre propiedad. Entonces se lo merece, dije. Todo lo que ha hecho merece consecuencias. No lo hago por venganza, lo hago porque sus acciones requieren disciplina profesional. Lo sé y te apoyo, respondió. Hablamos unos minutos más. Me contó sobre la entrevista de trabajo que tenía pendiente, sobre el pequeño apartamento que esperaba alquilar. Sonaba sobria, realista, no la hija manipuladora de diciembre ni la mujer desesperada de febrero. Cuando colgamos, me permití una pequeña esperanza. Tal vez esta vez era genuina. Tal vez finalmente se había liberado. El tiempo lo diría. La confianza se reconstruye con tiempo. Pero por ahora, tenía un último asunto que resolver. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa que había estado armando desde enero. Dentro, documentación de cada acción poco ética de Cornelius, la llave copiada, la violación de confianza profesional, la falsa representación de propiedad, fraude, conducta agresiva, comportamiento impropio para un profesional con licencia. 3 meses construyendo este caso, cruzando fechas con regulaciones estatales, organizando evidencias. Mañana finalizaría la denuncia formal ante el Departamento de Bienes Raíces de Arizona. Cornelius había intentado destruirme. Ahora era momento de derribar el último pilar que sostenía su vida y carrera. No por ira, sino por justicia.
Había usado su posición para manipularme. Eso debía tener consecuencias. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Gertrude, cumpliendo mis promesas, paso a paso. Miré ese mensaje un largo momento. Tal vez era genuina. Tal vez realmente había cambiado. Pero independientemente de la transformación de Gertrude, el ajuste de cuentas de Cornelius estaba por llegar, y esta vez me aseguraría de que fuera definitivo. Finales de abril se convirtieron en mayo. La primavera en Phoenix traía calor, con temperatura subiendo hacia el horno del verano. El desierto florecía brevemente antes de que llegara el calor intenso. Los árboles de palo verde mostraban su amarillo brillante contra el cielo azul. Gertrude me visitó 2 veces más. Conversaciones breves y cautelosas, donde probamos los límites de la reconstrucción de la confianza. Pero yo tenía otros asuntos que concluir. La denuncia contra la licencia de bienes raíces de Cornelius estaba completa sobre mi escritorio, lista para presentarse. Había pasado meses armándola, cruzando cada acción con las regulaciones profesionales, organizando los anexos cronológicamente. El 7 de mayo me reuní con Foster en su oficina. La denuncia tenía 18 páginas. Cada violación profesional de Cornelius estaba documentada y cruzada con las regulaciones del Departamento de Bienes Raíces de Arizona. Exhibits adjuntos, fotos de la llave copiada, vídeos de seguridad del enfrentamiento del domingo, informes policiales de ambos incidentes, carta de cese y desistimiento de Foster de diciembre. Esto es a prueba de fallos, dijo Foster, pasando las páginas lentamente y haciendo notas de vez en cuando. Violación de confianza profesional, tergiversación, acoso a un excliente, incumplimiento de normas profesionales. El departamento toma estas denuncias muy en serio, especialmente con evidencia tan detallada. Investigarán entre 60 y 90 días, pero con esta evidencia la suspensión es probable. La revocación también es posible. Usó su posición para atacarme, dije, manteniendo la voz firme. Copió llaves sin autorización, afirmó falsamente ser dueño de propiedades que no eran suyas, utilizó su relación profesional para beneficio personal. Eso no puede quedar impune. Si mantiene su licencia, hará esto con alguien más, alguien que no tenga conocimiento para defenderse. Foster asintió y cerró la carpeta. Presentaremos hoy la denuncia. La entregaré personalmente para asegurarme de que llegue al departamento correcto. Mi declaración personal cerraba el documento, escrita con mi lenguaje profesional preciso. Como contador forense retirado con 35 años investigando fraudes financieros, reconozco la conducta poco ética cuando la experimento. El señor Cornelius Harley violó cada principio de su profesión en su trato hacia mí como excliente. 20 minutos después, la denuncia fue oficialmente presentada. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con rutinas normales, caminatas matutinas, café en la tienda de la esquina, monitoreo de mis cuentas, revisión periódica de las cámaras de seguridad, manteniendo los hábitos que me mantenían alerta y concentrado. Alrededor del 20 de mayo, recibí notificación de que el departamento había iniciado la investigación. 2 días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Señor Díaz, soy Marcus Webb. Estoy realizando una investigación de antecedentes y su nombre apareció. Necesito hacerle preguntas sobre su situación financiera, cualquier problema legal que haya tenido, condiciones médicas que puedan afectar su juicio. ¿Quién lo contrató? No puedo divulgar clientes y no responderé sus preguntas. Si me contacta de nuevo, reportaré este acoso a la policía y a mi abogado. Que tenga buen día. Colgué, documenté la llamada de inmediato. Fecha, hora, preguntas hechas, inferencias sobre quién lo contrató, y lo envié a Foster con una breve nota. Cornelius me está investigando. Documentado. La respuesta de Foster llegó en minutos. Perfecto. Esto ayuda a nuestro caso. Está entrando en pánico, buscando palanca. No funcionará. El investigador privado nunca volvió a llamar. Cornelius había desperdiciado $3.500, dinero que no podía permitirse, en una investigación que no encontró nada porque no había nada que encontrar.
El 15 de junio llegó otra llamada, esta vez oficial. Señor Díaz, soy Lisa Montoya del Departamento de Bienes Raíces de Arizona. Le informo que, basado en la investigación preliminar, hemos emitido una suspensión temporal de la licencia del señor Harley. La audiencia administrativa completa está programada para el 15 de agosto. Podría ser llamado a testificar. Le agradecí, colgué y archivé la notificación de suspensión sin celebrarla. Solo otro documento en la carpeta etiquetada Harley Cornelius, denuncia profesional. Sin licencia, Cornelius no podía trabajar, no podía generar comisión, no podía pagar sus deudas crecientes. Durante estos meses, Gertrude aparecía cada sábado por la tarde. Las primeras visitas fueron rígidas, incómodas. Se sentaba en mi sala tomando el café que yo preparaba, actualizándome sobre solicitudes de trabajo que en su mayoría terminaban en rechazo, búsqueda de apartamento en un mercado difícil, procesos de divorcio avanzando lentamente. Para junio, las conversaciones fluyeron con más naturalidad. Mejoró su manera de hablar sin actuar, de compartir sin manipular. Conseguí el puesto permanente, me dijo en una visita. Secretaria administrativa en un consultorio dental. No es glamoroso, pero es estable. $38,000 al año. Beneficios después de 90 días. Firmé un contrato de estudio. Pequeño, pero es mío. 55 metros cuadrados. Pago todas mis cuentas. Todas. Eso es bueno, reconocí cuidadosamente. Eso es lo que significa independencia. Y el divorcio no lo impugnó. Sin bienes que dividir. Todo en ejecución hipotecaria o deuda. Debería estar finalizado en septiembre. No hablo más con él. Mi abogado maneja todo. Observé a Gertrude durante estas visitas, notando los cambios, la ropa cara reemplazada por básicos de tienda, uñas cortas y sencillas para trabajar, la actitud arrogante reemplazada por humildad y conciencia de su comportamiento previo. No comenté sobre estos cambios, solo los noté en silencio. Evidencia de que su progreso era real, no un espectáculo. A principios de julio, vi el aviso de ejecución hipotecaria en la sección legal del Arizona Republic. La casa donde Gertrude y Cornelius habían vivido estaba siendo embargada por Mountain Trust Bank debido al incumplimiento del segundo préstamo hipotecario de $215,000. La subasta pública estaba programada para el 12 de agosto. Las piezas comenzaban a encajar, la carrera de Cornelius suspendida, su matrimonio terminado, su casa embargada. Consecuencias naturales, no venganza personal. El sistema estaba haciendo justicia tal como debía. Durante la última visita del sábado en julio, le pregunté directamente, ¿por qué estás realmente aquí, Gertrude? Cada semana vienes a verme. ¿Qué quieres de mí? Dejó su taza de café y me miró a los ojos sin titubear. Nada. No quiero dinero ni ayuda, solo quizás, eventualmente, volver a tener un padre. Sé que no lo merezco. Sé que rompí algo que quizá nunca se arregle, pero estoy intentando ser alguien que merezca una segunda oportunidad, aunque tú nunca me la des. Su voz era firme, honesta, directa. Sin manipulación, sin actuaciones, sin lágrimas estratégicas. Eso es lo primero completamente honesto que me dices desde Acción de Gracias. Respondí. Lo sé. Después de que se fue esa noche, caminé hasta mi escritorio y saqué mi testamento, el que la excluía, redactado tras la confrontación de enero. Comencé a tomar notas para una nueva versión, no porque hubiera ganado mi perdón aún, sino porque había ganado la oportunidad de merecerlo. Agosto traería la audiencia administrativa, el ajuste de cuentas final de Cornelius. Pero por ahora me permití un optimismo cauteloso. Quizá, solo quizá, mi hija estaba encontrando su camino de regreso, no al pasado que compartimos, sino a algo nuevo, algo construido sobre la honestidad en lugar del derecho adquirido. El tiempo diría si podía sostenerlo. La audiencia administrativa estaba programada para el 15 de agosto a las 2. Llegué 30 minutos antes, vestido con un traje gris que había usado para testificar en docenas de juicios durante mi carrera. Foster me esperaba en el lobby de las oficinas del Departamento de Bienes Raíces. El abogado de Cornelius solicitó un aplazamiento ayer,
se lo negaron. Ya no tienen más retrasos, dijo Foster. Entramos a la sala de audiencias, un espacio formal con una larga mesa, equipo de grabación y un juez de derecho administrativo presidiendo. Cornelius estaba al otro lado con un abogado que lucía agotado. Él mismo se veía peor, más delgado, rostro pálido, con un traje flojo que parecía colgarle. No me miró. La audiencia duró 90 minutos. Foster presentó nuestras pruebas de manera sistemática: la llave copiada, las falsas reclamaciones de propiedad, el acoso, la orden de restricción, cada documento organizado, cada línea de tiempo clara. El abogado de Cornelius intentó argumentar que se trataba de un conflicto familiar, no de un asunto profesional. El juez lo detuvo. El señor Harley utilizó su posición como agente inmobiliario con licencia para acceder a la propiedad del señor Díaz, copió llaves sin autorización y realizó reclamos fraudulentos sobre la propiedad. Esto es exactamente un asunto profesional. La decisión llegó una semana después. Carta certificada, sello oficial, revocación de licencia permanente, efectiva de inmediato. Leí la carta 2 veces antes de archivarla. No sentí triunfo ni satisfacción por su sufrimiento, solo un sentido de culminación. La justicia se había hecho a través de los canales correctos. El sistema había funcionado como debía. Ese fin de semana, el divorcio de Gertrude se finalizó. Me envió un mensaje con el número de caso y el decreto final. El 1 de septiembre comenzó terapia, procesando todo, aprendiendo a reconocer la manipulación y a confiar en su propio juicio. La invité a cenar en mi condominio de North Scottsdale, la primera vez que entraba desde aquel domingo de diciembre cuando la llave de Cornelius falló. Llegó puntualmente a las 6, llevando una pequeña planta como regalo de casa. Sé que llego 9 meses tarde, dijo, pero más vale tarde que nunca. Acepté el regalo y lo coloqué en la encimera de la cocina. Comimos algo simple: pollo a la parrilla, vegetales, arroz. Nada elaborado. La conversación fluyó de manera natural. Me contó sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo reconocía los patrones en su relación con Cornelius y cómo estaba aprendiendo a valerse por sí misma. Después de cenar, nos sentamos en la sala. El atardecer pintaba las montañas de naranja y púrpura a través de las ventanas occidentales. Necesito decirte algo, dijo. Una disculpa real. No como las manipulativas que había intentado antes. Tomó aire. Vine a Acción de Gracias con el plan de Cornelius ya decidido. Sabía que lo que hacíamos estaba mal, pero me convencí de que estaba bien porque necesitábamos el dinero y porque tú eres mayor y quizá no necesitabas un lugar tan grande. Te traicioné deliberadamente. Y lo siento. De verdad lo siento. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice. Me senté con eso un momento. Actualicé mi testamento el mes pasado. Estás incluida nuevamente, con condiciones. La herencia requiere prueba de independencia continua, empleo estable, mantener la sobriedad, sin apoyo financiero mío. Si cumples esas condiciones por 2 años después de mi muerte, heredas. Si no, todo va a caridad. Ella no parecía herida, solo asintió. Es justo. Más que justo. La confianza debe ganarse, continué. La estás ganando lentamente, pero estás haciendo el trabajo. Seguiré haciéndolo, prometió. Nos sentamos juntos, viendo cómo el sol se desvanecía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. 9 meses atrás, estaba en mi antiguo apartamento anunciando que tomaría este lugar. Ahora estaba aquí como invitada, agradecida por la invitación. Después de que Gertrude se fue esa noche, me quedé solo en la sala. El condominio que compré con mis ahorros de jubilación, el que Cornelius intentó robar, el que había iniciado toda esta guerra. Caminé hacia la ventana y miré Phoenix extendida abajo, luces hasta el horizonte mientras la oscuridad se asentaba en el valle. 9 meses, desde la cena de Acción de Gracias hasta finales de agosto, de la traición a la justicia. Cornelius había perdido todo: licencia, matrimonio, casa, reputación, futuro en bienes raíces. Había intentado destruir mi vida y, en cambio, destruyó la suya propia.
Gertrude había perdido su matrimonio, pero se encontró a sí misma. Perdió su estilo de vida con derecho adquirido, pero ganó independencia. Perdió la confianza de su padre, pero la estaba recuperando lenta y honestamente. Y yo defendí lo mío, no con violencia ni medios ilegales, sino con documentación, pruebas, procesos legales y la simple decisión de no ser víctima. Mi formación me enseñó a seguir el dinero, rastrear patrones, construir el caso. Esas habilidades me salvaron. Pensé en el testamento en la oficina de Kowalski, el fideicomiso condicional para mi hija. Tal vez lo merezca, tal vez no, pero le di la oportunidad y eso se sentía bien. La justicia no significa destrucción sin misericordia. Significa consecuencias proporcionales a las acciones y oportunidades que coincidan con los esfuerzos de cambio. Las montañas eran siluetas oscuras contra el cielo que se profundizaba. Mañana sería 1 de septiembre, un nuevo mes, una nueva temporada. La guerra de 9 meses había terminado. Había ganado. No por venganza, sino por justicia. No por enojo, sino por estrategia. No destruyendo a otros, sino protegiéndome y haciendo que las personas rindieran cuentas por sus decisiones. Me alejé de la ventana, cansado pero satisfecho. Mañana llamaría a Foster para agradecerle oficialmente su trabajo. Mañana revisaría mis finanzas, asegurándome de que todo permaneciera seguro. Mañana continuaría mi vida, la vida que defendí, la independencia que preservé, la dignidad que nunca perdí. Pero esa noche, simplemente descansé. La batalla había terminado. La justicia había prevalecido, y yo seguía en pie, en mi propio hogar y en mis propios términos, exactamente donde debía estar. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.